Nunca pensé que una cena familiar terminaría marcando un antes y un después en mi vida. Pero aquel sábado por la noche, mientras observaba a mi padre levantar su copa y decir delante de todos, preferiría comer basura antes que volver a hablar contigo, algo dentro de mí se rompió. Era la típica reunión de familia que mi madre, Marisa, organizaba cada 3 o 4 meses. Siempre lo mismo, un grupo de caras sonrientes ocultando resentimientos viejos, conversaciones forzadas y el eterno intento de aparentar una unión que nunca existió realmente. Pero esta vez era distinto. Todo había sido idea de ella. Por favor, Pedro. Solo una cena. Es importante. Me lo escribió por WhatsApp. Luego me llamó. No insistió, pero su voz sonaba suave, como cuando quería convencerme de hacer algo que sabía que me dolía. Acepté solo por ella. Reservé yo mismo un salón privado en un restaurante elegante frente al río Guadalquivir. Quería algo diferente a los restaurantes baratos de carretera que solían elegir. No para impresionarlos, sino para sentir que esta vez, el control lo tenía yo. 10 plazas, velas, vino caro, menú degustación. Y yo, el mantenido de la familia, el sensible, el que siempre intentaba mantener la paz. Llegaron 20 minutos tarde, por supuesto. Mi hermana Patricia apareció con un abrigo de marca echado sobre los hombros, como si bajara de una alfombra roja. Gafas de sol dentro del restaurante. Papá, Antonio, en su eterno blazer de cuadros, con esa expresión de superioridad que tanto odiaba. Mamá fue la última en entrar, sonriendo demasiado, como si ya sospechara que algo saldría mal. Se sentaron. Yo ya estaba allí, copa en mano. Nos saludamos con un gesto. Mamá comentó lo bonito que era el sitio. Patricia puso los ojos en blanco. Papá se quedó callado, hasta que llegó el camarero. Mientras servía agua, sin apenas mirarme, soltó. Preferiría comer basura antes que volver a hablar contigo. El camarero se quedó congelado. Patricia se echó a reír, fuerte, como si estuviera viendo una comedia en Netflix. Incluso lo repitió en voz alta, lo habéis oído, por fin dice algo sincero. Luego se giró hacia mí y añadió. Eres patético, Pedro. Siempre organizando estas tonterías para sentirte importante. Como si eso fuera a arreglar algo. ¿Un restaurante caro ahora? ¿En serio? Y aplaudió. Literalmente aplaudió. Sarcástica, burlona. Como si yo fuera el payaso de la función. Miré a mi madre. Tenía los ojos brillantes, como si quisiera llorar. Y yo simplemente dije. No. Me levanté. Dejé la chaqueta sobre la silla. Y me fui. Sin decir una sola palabra más. Ni una mirada hacia atrás. Pensé que sería el final. Pero no sabía que solo era el comienzo. Menos de una semana después, recibí el primer correo extraño. No tenía asunto, solo un archivo adjunto y un remitente con un nombre falso, algo como info34c93@correo.es. Lo borré. Pensé que era spam. 2 días después, otro. Esta vez 3 archivos adjuntos, PDF y una imagen JPG. Aún así, no los abrí. Pero al tercer intento, el asunto del correo lo cambió todo. Hark Adventures, información interna urgente. AdCode era la empresa de Patricia. Un startup tecnológico de esos que salen en titulares y premian en ferias. Por pura intuición, abrí los documentos. Y allí empezó todo. Eran hojas de cálculo, registros financieros, correos entre directivos. Dinero movido a cuentas sin nombre. Miles de euros transferidos cada pocas semanas. Y entre los archivos, un escaneo con la firma de Patricia debajo de una frase alarmante: procesad esto antes del cierre del trimestre. No es necesario que legal lo revise. Seguí leyendo. Consultorías falsas. Pagos en efectivo a una empresa de entretenimiento sin sitio web.
Aquello no era solo un desliz contable. Era fraude. Serio. Grave. Y luego, el último correo. Este sí contexto. Tu hermana va a necesitar un amigo pronto. Más vale que veas esto antes de que todo explote. No dormí esa noche. El lunes siguiente, mi móvil no paraba de sonar. 6 llamadas perdidas de mi madre. No contesté. Pero a la séptima, algo me hizo descolgar. Patricia está en el hospital, dijo, sin apenas respirar. Se desmayó. Creen que es el corazón. O el estrés. No lo saben. ¿Está bien? Está asustada. Solo pregunta por ti, Pedro. Me quedé en silencio. Algo dentro de mí quiso creer que aquello era una señal de redención. Que por fin entendía. Que todo ese veneno de la otra noche había sido una fachada. Estuve a punto de preguntar en qué hospital estaba. Estuve a punto de ir. Pero no lo hice. 2 horas después, otro mensaje. Esta vez de mi padre. Tenemos que hablar. Es urgente. En tu piso. No respondí. Pero, 30 minutos más tarde, ya estaban llamando al timbre. Era la primera vez en mi vida que Antonio pisaba mi apartamento. Lo vi demacrado, más delgado, como si la arrogancia se le hubiera caído de los hombros. Mamá estaba detrás, torciendo las mangas de su jersey, nerviosa. No los dejé pasar. Me quedé en el umbral de la puerta. Papá me tendió una carpeta de cartón, arrugada. La sostenía como si pesara 1 tonelada. Necesitamos tu ayuda, dijo. Su voz sonaba ahogada. Me habló de investigación, imputación, cuentas congeladas. Que habían confiscado el portátil de Patricia. Que la situación era crítica. Y luego lo soltó, así, sin más. ¿Podrías prestarnos 80.000 euros? Me reí. No lo pude evitar. Una carcajada seca, amarga. ¿El perdedor, ahora, es su única salida? Dije. ¿El mismo que no valía ni para comer con él? Mi madre intentó intervenir. Dijo que Patricia no sabía en qué se había metido. Que todo había pasado muy rápido. Que estaban asustados. Yo los miré. Estaban pálidos. Desesperados. Y por un segundo, un solo segundo, pensé en decir que sí. En ayudar. Porque al final, seguían siendo mi familia. Pero entonces recordé a Patricia aplaudiendo en la cena. Burlándose de mí como si fuera un payaso. Y me congelé. Ya lo sé todo, les dije. Papá parpadeó. Mamá apretó los labios. Di un paso atrás y cerré la puerta. No golpearon. No insistieron. No volvieron a llamar en 3 días. Durante ese tiempo, hice algo que no había hecho en años, nada. Caminé por el parque. Me senté en banco sin mirar el reloj. Tomé café sin notificaciones. Silencio. Una pausa en mitad del caos. Pero no duró. El jueves por la mañana encendí la tele. Noticias locales. Normalmente hablan del tráfico o de eventos vecinales. Pero esa vez el titular me heló. Estalla escándalo en Hark Adventures. Su directora ejecutiva, Patricia Bell, investigada por fraude y malversación. Apareció una imagen borrosa de mi hermana entrando a los juzgados. 2 hombres de traje la acompañaban. Uno parecía agente federal. Mencionaron términos como testigos protegidos, pruebas internas, documentación confidencial. Y luego, como un mazazo, escuché mi propio nombre. Fuentes cercanas aseguran que un familiar de la acusada recibió documentos internos antes del escándalo y podría haber sido contactado para colaborar o financiar una defensa privada. Me quedé de piedra. Yo no había filtrado nada. No había hablado con nadie. Y sin embargo, mi nombre ya estaba circulando en los medios. En minutos,
comenzaron a llegar mensajes. Excompañeros. Viejos amigos. Incluso mi casero. ¿Estás bien? Acabo de verte en las noticias. Entonces sonó el teléfono. Número oculto. Casi siempre dejo esas llamadas al buzón, pero algo me hizo contestar. Era un periodista. Trabajaba para una revista financiera de renombre. Dijo que tenía fuentes que lo vinculaban a mí. Que quería escuchar mi versión. Que, si era cierto que yo había colaborado con la justicia, era mejor hablar antes que dejar que otros hablen por mí. Colgué sin decir una palabra. Pero una hora después, alguien llamó al timbre. No esperaba a nadie. Soy Rubén, dijo una voz por el interfono. Fui quien te mandó los correos. Solo quiero explicarte algo, antes de que esto se ponga peor. Contra todo instinto, lo dejé subir. Tenía 20 y tantos años. Ojeras profundas. Sudadera vieja. Parecía más un estudiante que un denunciante. Se sentó en el borde del sofá, sin mirarme. Trabajaba en ADCOD. Área de finanzas. Me echaron cuando empecé a hacer preguntas incómodas, dijo, con voz apagada. Pero no me fui con las manos vacías. Hice copias de todo. Correos, contratos, grabaciones. Lo miré en silencio. Ya he hablado con los fiscales. Están construyendo el caso. Pero quería que supieras algo antes de que llegara al juzgado. Tu nombre salió. ¿Cómo que salió? Patricia intentó implicarte, dijo, sin rodeos. Encontraron un borrador de correo donde ella planeaba mover dinero usando tu nombre. Nunca lo envió. Pero estaba ahí. Por si acaso. Me quedé en shock. No solo se habían reído de mí. No solo habían venido a pedirme dinero después de escupirme en la cara. Patricia había estado dispuesta a arrastrarme con ella, con tal de salvarse. Rubén se levantó. Pensé que debía saberlo. Le di las gracias y lo acompañé a la puerta. Luego encendí mi portátil y empecé a revisar todo, los correos, los archivos, las fechas. Envié todo a un solo contacto, Sergio. Mi viejo amigo de la Facultad de Derecho. Porque ahora ya no era cuestión de huir de una familia tóxica. Ahora, me estaban convirtiendo en su chivo expiatorio. Sergio me llamó en menos de 15 minutos. Estás en un lío, Pedro, me dijo, sin rodeos. Pero podemos adelantarnos. Ven a mi despacho mañana a primera hora. No pierdas tiempo. Cuando llegué, ya tenía preparado un dossier con mi nombre, 2 cafés sobre la mesa y una pizarra blanca con fechas y nombres escritos a toda prisa. En su mirada no había sorpresa, solo determinación. Le conté todo, los correos de Rubén, el intento de mi hermana de usar mi nombre en transferencias, la visita desesperada de mis padres, la amenaza velada de la prensa, y el hecho de que ahora yo figuraba como posible colaborador en un caso federal. Sergio no parpadeó. ¿Quieres protegerte, o quieres enterrarlos? Me dejó sin palabras. Tardé en responder. Parte de mí todavía se aferraba a esa esperanza infantil de que mi familia pudiera cambiar. Que detrás de todo esto había miedo, no maldad. No quiero venganza, dije al fin. Solo quiero que me dejen en paz. Que limpien mi nombre. Y que desaparezcan de mi vida para siempre. Sergio asintió. Entonces haremos ambas cosas. Redactó una carta. Fría, formal, devastadora. Dirigida directamente al despacho legal que representaba a Patricia. Exigía que, si mi nombre volvía a aparecer en cualquier documento legal, defensa o comunicado de prensa, iniciaríamos una demanda inmediata por difamación, obstrucción a la justicia y daños morales. Y Sergio no estaba bromeando. Mandó la carta directamente al correo del socio principal del bufete. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Estaban nerviosos. Negaron todo. Dijeron que había sido un malentendido,
que jamás se tuvo la intención de vincularme con el caso. Que lamentaban profundamente cualquier estrés causado. Sergio solo dijo una cosa antes de colgar. Háganlo por escrito. Y más vale que su clienta lo entienda muy bien. Colgaron. Pero no fue el final. Esa misma noche, recibí un mensaje. No de un abogado. No de mi madre. No de la prensa. De Patricia. Solo una vez. Déjame explicarte. No tienes que decir nada. Solo escúchame. No respondí. Dejé el mensaje en la bandeja de entrada. Una parte de mí aún dudaba. ¿Y si de verdad se arrepentía? ¿Y si estaba dispuesta a asumir su culpa? Pero antes de que pudiera decidir, Sergio me llamó. Su voz era firme. Tienes que escuchar esto. Uno de sus contactos, alguien que le debía un favor, le había pasado información sobre una moción sellada que el equipo legal de Patricia intentaba presentar. No era pública aún, pero el resumen era brutal. Estaba negociando un acuerdo con la fiscalía. Ella colaboraría. Entregaría nombres, archivos, testimonios. ¿Y lo peor? Uno de los nombres que estaba dispuesta a entregar era el mío. No como un culpable principal, pero sí como posible encubridor. Como alguien que pudo haber recibido información interna y no la reportó. Como beneficiario indirecto de movimientos irregulares. Mi sangre se heló. Pero si yo no sabía nada hasta hace 2 semanas. Grité. Eso no importa, Pedro, respondió Sergio. Lo que importa es que están dispuestos a intentarlo. Ahí lo entendí todo. No solo querían usarme de escudo, ahora planeaban arrastrarme con ellos y se hundían. Por eso Sergio no esperó más. Redactó una segunda carta. Esta vez no era una advertencia. Era un documento judicial preventivo. Incluía todos los correos, los archivos de Rubén, un calendario con fechas que demostraban que yo no tenía ninguna relación con la empresa. Y, para rematar, una petición formal al juzgado para prohibir que mi nombre se mencionara en cualquier procedimiento futuro. Y si lo hacían, los demandaríamos, por persecución maliciosa. Esa misma tarde, Sergio recibió una llamada. Uno de los socios del bufete legal de Patricia. Querían aclarar que en ningún momento se pensó en implicarlo. Que revisarían el lenguaje de la moción. Que fue un malentendido. Pónganlo por escrito, respondió Sergio. Y colgó. Yo ya me sentía agotado. Pero entonces, justo cuando creía que no podía empeorar, recibí otro mensaje de Rubén. Hay algo más. Algo que no te mandé antes. No sabía si debía. Pero creo que tienes que verlo. Era un archivo de video. Baja resolución. Mal encuadrado. Parecía grabado con un móvil apoyado en un escritorio. En el encuadre, Patricia y mi padre. Ella lloraba. O intentaba hacerlo. Decía que todo se les había ido de las manos. Que no quería ir a prisión. Que yo ni siquiera sabía lo que se venía. Y entonces, la frase que me cambió por dentro. Si le cae a él, lo soportará. Siempre lo hace. Y mi padre asintió. Él aguanta. Siempre aguanta. Ahí, me rompí. No era solo traición. Era planificación. Era frialdad. Era crueldad. Mi padre, el mismo que me decía que yo era su orgullo, el mismo que me enseñó a nunca abandonar, estaba dispuesto a empujarme bajo el autobús sin pestañear. Apagué el video. No se lo mandé a Sergio. No aún. Porque en ese momento, comprendí algo. Ya no quería defenderme. Quería poner fin a todo. Pasé los siguientes días en completo silencio. No respondí a las llamadas de mi madre. No abrí correos. No encendí la televisión. Solo me senté frente al portátil, repasando los documentos de Rubén,
las cartas de Sergio y ese video maldito donde mi padre decía que yo aguantaría como siempre. Y entonces decidí hacer algo que ni Patricia ni él esperarían jamás. Llamé a un periodista. No uno cualquiera. Uno con reputación. De esos que escarban en basura corporativa y casos familiares turbios. Le conocía de hace años, por un proyecto universitario. Le envié un mensaje corto: tengo una historia. ¿Y pruebas? Me respondió en 10 minutos, tráelo todo. Cuando llegué a su oficina, tenía la cámara lista. Le entregué el pendrive con todo. Correos, movimientos bancarios, capturas, el video. Me ofreció agua. No acepté. Solo quería hablar. ¿Por qué ahora?, me preguntó. ¿Qué buscas, Pedro? Respiré hondo. No busco venganza. Busco que se sepa la verdad. Y que no puedan hacerlo nunca más. A nadie. Al día siguiente, la historia estalló. No como un escándalo pequeño en la prensa local, sino como una bomba que cruzó titulares. La caída de M.A.D. Coventures, fraude, familia y traición. CEO imputada, hermano revela intento de encubrimiento. Exclusiva, el hijo que dijeron invisible expone a su propia sangre. El reportaje incluía todo. Las firmas de Patricia en documentos falsos. El intento de transferencias a mi nombre. La grabación de mi padre aceptando el plan. Y un dato que congeló a todos: yo había recibido todo, pero no lo había filtrado. Habían sido sus propios actos los que los hundieron. En menos de 24 horas, el bufete de Patricia contactó a Sergio. Querían negociar. No por dinero. Por imagen. ¿Qué quieren ahora?, pregunté. Tu apoyo público, respondió Sergio. Una declaración. Para humanizar a Patricia. Para mostrar que tú no estás en contra. Reí. ¿Después de todo? Pero entonces se me ocurrió una idea mejor. Acepto, dije. Pero con una sola condición: inmunidad total. Judicial. Mediática. Laboral. Mi nombre, limpio. Oficialmente. Se resistieron, pero no tenían alternativa. Sergio preparó el acuerdo. En él, Patricia admitía su responsabilidad. Y yo era exonerado de todo. Sin ninguna implicación. Sin margen de duda. El documento se firmó una semana después. Y mientras ellos intentaban salvar lo que quedaba, mi nombre quedaba fuera del barro. Mi padre nunca apareció. No llamó. No escribió. No se presentó a la firma. Y eso fue lo que más me dolió. Porque su silencio confirmó algo que yo me negaba a aceptar: él nunca pensó protegerme. Solo usarme. 2 semanas después, recibí el último mensaje de mi madre. Patricia ha salido. Lo siento, Pedro. Ojalá pudieras perdonarnos. No contesté. En ese momento entendí algo que me había costado aceptar durante años: hay familias que no merecen ser salvadas. El despacho de Patricia fue vendido. La empresa, disuelta entre deudas y demandas. Todos sus supuestos amigos desaparecieron en cuanto dejó de ser útil. Mi padre, según supe más tarde, se fue a vivir con un viejo compañero. Nadie volvió a mencionarlo. Yo, en cambio, seguí adelante. Regresé a mi vida sin manchas, sin sobresaltos, sin tener que cargar con el peso de sus errores. Mi nombre quedó limpio. Oficialmente. Legalmente. Moralmente. Gracias a Sergio, a Rubén y a mí mismo por no quedarme callado. Y cada vez que me miro al espejo, sé que hice lo correcto. No por justicia, ni por venganza. Por mí.